Muy buenos días, señor presidente del Consejo Permanente, embajador Lin Rey Muñón, señor secretario general de la OEA, Luis Almagro, señores representantes de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, colegas de la sociedad civil y público general. Tenemos que hablar de Venezuela. Como bien establece la Carta Democrática Interamericana de esta organización en su artículo 7, la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Por ello, la defensa efectiva de la democracia pasa por la defensa de los derechos humanos, incluida la defensa del voto. De allí que se hace indefendible reconocer o normalizar a los autoritarismos de nuestro hemisferio. Aquellos que se fortalecen cuando un gobierno se decreta a sí mismo victorioso sin presentar la evidencia más básica a la que está obligado por ley. En el caso venezolano, la Ley Orgánica de Procesos Electorales señala con total claridad que se deben publicar los resultados de dichos procesos electorales en Gaceta Electoral dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos y candidatas electos. Esto no ha ocurrido en Venezuela. Así, nos enfrentamos a una realidad peculiar. La falta de evidencia es la evidencia. La negativa del gobierno de Nicolás Maduro a presentar las actas electorales hace completamente inviable el reconocimiento de cualquier legitimidad o legalidad en su proclamación como presidente electo. La tesis de hackeos informáticos y ataques cibernéticos alegados por el gobierno venezolano ha sido ya desmontada por diversos expertos. Ante esta situación, los venezolanos no se quedaron callados. A través de diversas formas de protestas y de forma muy valiente, le mostraron al país y al mundo su desacuerdo con los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, carente de independencia e imparcialidad. Lo que siguió fue una de las olas represivas más violentas en la historia reciente de Venezuela. La ONG Foro Penal indica que hay 1.867 presos y presas políticas en el país, de los cuales 1.723 fueron detenidos desde el 19 de julio. 15 son personas indígenas. Y óigase bien, 68 son personas menores de 18 años. Es decir, son niños y niñas bajo la Convención sobre los Derechos del Niño. Repito, hay 68 niños y niñas acusados de terrorismo en Venezuela. Que no se nos olvide. A las detenciones arbitrarias se suman desapariciones forzadas, algunas de ellas de corta duración, represión selectiva contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas. Hay 13 periodistas privados de libertad en Venezuela en este momento, sindicalistas y líderes comunitarios, así como líderes políticos de oposición. Como consecuencia de esta represión, vemos con suma preocupación un espacio cívico cada día más asfixiado. Por esto no debe sorprenderle que en este momento veamos un aumento en el número de personas forzadas al exilio, algunos de ellos sin contar con documentos de identidad, porque la anulación de pasaportes ha sido también una de las medidas adoptadas por el gobierno de forma arbitraria contra cientos de ciudadanos. A diferencia de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, la sociedad civil sí tiene las evidencias documentadas del terrorismo de Estado al que se refirió la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos para describir las diversas prácticas represivas que se vienen implementando en Venezuela. Agradecemos a la Comisión su valiosa labor y trabajo a favor de las víctimas y les pedimos a ustedes, a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, que juzguen por sí mismos dónde se encuentra documentada la verdad y dónde se refleja 2 meses después la total ausencia de la misma.
Les pedimos que más allá de sus diferencias políticas y sus afinidades ideológicas, se pongan del lado de las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y del pueblo venezolano, porque no hay nada más doloroso para las víctimas que ser condenadas a la indiferencia y el olvido. La historia del hemisferio nos ha dejado una lección. Las violaciones de derechos humanos ocurren en distintos contextos políticos y todas las violaciones de nuestros derechos fundamentales, sin distinción alguna, lesionan nuestra dignidad. Esta organización no puede permitir que prácticas de terrorismo de Estado sean parte de la historia de las Américas en el siglo XXI. Pónganse entonces por un instante en el lugar de las víctimas, en la desesperación de los familiares que no conocen por días o semanas el paradero de sus seres queridos después de una detención, en la angustia de las madres cuyos niños están presos, en el desasosiego de las y los periodistas que ya no reportan noticias porque están tras las rejas o censurados, en la tragedia de los adultos mayores que no pueden vivir con una pensión mensual insuficiente ante una emergencia humanitaria compleja. Y sobre todo, pónganse en lugar del pueblo venezolano que el 28 de julio fue a votar de forma democrática y pacífica con la esperanza de lograr un cambio de rumbo para el país y cuya expresión soberana está siendo violentada de forma continuada. Recientemente, la Misión de Determinación de los Hechos expresó frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las acciones que realizan las fuerzas de seguridad y los liderazgos políticos del gobierno venezolano están destinadas a desmantelar y desmovilizar a la oposición política organizada, inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al gobierno y prevenir protestas ciudadanas. La misión además determinó que tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de derechos humanos investigadas durante el periodo del informe fueron cometidas siguiendo el mismo curso de conducta que la misión calificó en informes anteriores como crímenes de lesa humanidad. Dado todo lo expuesto, me permito concluir haciendo algunas peticiones a este honorable Consejo Permanente. Primero, que como Estados miembros de la OEA no olviden que en su concepción más esencial, la democracia es un asunto de garantía, respeto y protección de los derechos humanos, más allá de ideologías políticas que deben existir en todo contexto democrático. En ese sentido, solicitamos que mantengan los esfuerzos de mediación y la presión diplomática sobre las autoridades venezolanas para que cese la política del terror y se abra el camino hacia una transición democrática sin permitir que Venezuela caiga en el olvido. Segundo, los Estados miembros deben velar porque se respete la soberanía de las personas venezolanas que pacíficamente ejercieron su derecho al voto, aún a sabiendas de que no estaban todas las condiciones para que los comicios fuesen libres ni justos. Tercero, solicitamos a aquellos miembros de la OEA que sean también miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que voten a favor de la renovación del mandato de la determinación, de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. Cuarto, los estados deben adoptar una política regional de respuesta a la migración desde una perspectiva de derechos humanos. Ya hay 7,7 millones viviendo fuera de sus hogares y su país. Y dada esta crisis actual, que ya comienza a documentarse un aumento de salidas de personas en necesidad de protección internacional. Deben habilitarse mecanismos para la regularización migratoria, el refugio y la integración de las personas que huyen de Venezuela. Es urgente que se apoye a la diáspora venezolana para evitar, como pretende el gobierno venezolano a través de sus últimas medidas, que se convierta en una diáspora castigada. Por último, recordamos a este Consejo que desde la firma de la Carta Democrática Interamericana, la OEA ha asumido el respeto de los valores democráticos como un pilar de las relaciones hemisféricas. Por ello, lo ocurrido en Venezuela genera un peligroso precedente para el futuro de las democracias en toda la región. Por lo tanto, se necesitan consensos urgentes
entre los miembros de este y otros foros hemisféricos para seguir promoviendo una solución a esta crisis donde prive el respeto de la voluntad popular de todas las y los venezolanos. Muchas gracias.